Buenos días, mi nombre es Paulino Angulo, soy el director ejecutivo del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. El tema que vamos a tratar en este YouTube es el qué del aseguramiento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender el modelo de negocio. El tiempo que debemos dedicar de auditoría es, primero que todo, la toma de decisiones estratégicas y procesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos va a convertir en información sobre la toma de decisiones, que lo vamos a ver reflejado en los estados financieros. Motivo por el cual nosotros podemos pensar en procesos, proyectos o programas, áreas, funciones, unidades de negocio. Cualquier cosa que tenga un objetivo claramente definido va a tener riesgos, por lo tanto debemos implementar controles para mitigar esos riesgos, y es lo que nosotros llamamos materia objeto de evaluación. Cuando observamos el mapita de probabilidad e impacto, vemos que hay un riesgo inherente y un riesgo residual. La diferencia entre los dos es los controles, y nuestra labor es evaluar la efectividad de los controles para mitigar los riesgos. Dependiendo la efectividad del control, vamos a observar que hay riesgos residuales que se ubican dentro del apetito al riesgo, o otros que exceden el apetito al riesgo. Cuando encontramos algo que exceda el apetito al riesgo es cuando realizamos los famosos hallazgos. Motivo por el cual debemos pensar siempre en el escepticismo profesional es el estado mental en el cual los auditores no dan nada por sentado. Cuestionan continuamente lo que oyen y ven y evalúan en forma crítica la evidencia de auditoría. Nuestro papel es distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. Y el éxito de cualquier auditor es ir más allá, no quedarnos solamente con la primera impresión. También debemos recordar el triángulo del fraude. En el triángulo del fraude, una persona puede tener incentivo o presión, realizar la racionalización y actitud, pero ante eso la empresa realmente no puede saber mucho, pero sí es responsabilidad de la empresa la oportunidad. ¿Por qué? Por fallas de control interno en el proceso o concentración indebida de funciones se puede materializar el riesgo de fraude. Internacionalmente, COSO ha emitido dos marcos conceptuales de control interno y Enterprise Risk Management, ERM. Dentro de ellos se especifican los objetivos. Los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y vinculados con un lapso de tiempo. También es importante diferenciar que los objetivos de una organización definen qué se desea alcanzar. La estrategia de la organización define cómo la dirección planea lograr los objetivos. Y la meta es los objetivos, pero enmarcada dentro de una fecha y con un indicador previamente establecido. Dentro de los procesos observamos que hay los objetivos, la transformación y los resultados, pero importantísimo ver quiénes son los actores relevantes. Recordemos que muchos de nuestros procesos se ven modificados por los intervinientes, o sea, las personas que no están directamente relacionadas con nuestro proceso, pero que sí inciden fuertemente. Muy recomendable coger cada uno de los procesos y hacer su análisis. ¿Cuál es el proceso que realizamos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué son los rojos? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué son los blancos? Y donde hay diferencias o brechas es donde debemos implementar o realizar mejoras a nuestros procesos. También debemos establecer indicadores. Se dice que lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Por eso siempre debemos cuestionarnos qué podría salir mal, cómo podríamos fallar, qué activos necesitamos proteger. Igualmente, cuando nosotros pensamos en riesgo, debemos tener en cuenta tres palabras: la causa, el riesgo y el efecto. A veces redactamos: debido a una causa concreta puede ocurrir un acontecimiento incierto, lo que podría afectar el sistema u su entorno, o sea, el efecto. Para eso, nosotros debemos definir primero ¿qué significa la probabilidad de impacto para nosotros? ¿Qué significa remota, improbable, posible, probable, inevitable? Si no definimos previamente esas categorías, realizar el análisis de riesgos se nos puede dificultar. ¿Por qué? Porque no tenemos unos criterios previamente definidos. Lo importante de la gerencia de riesgo es entender el qué y el por qué, y sobre todo tomar acción.
la teoría nos dice, mire, el riesgo nos da diferentes opciones. Podemos evitarlo, podemos reducirlo, compartirlo o aceptarlo, pero con información que nos permita llegar a esas conclusiones. Asimismo, dentro de la respuesta al riesgo, pues nosotros sabemos que debemos implementar controles. Dentro de esos controles debemos tener en cuenta, conforme con leyes, regulaciones, políticas y procedimientos, logro de metas y objetivos, confiabilidad de la información, eficiente y eficaz uso de los resultados y la salvaguarda de activos. Dentro de los controles debemos tener en cuenta que cualquier control como mínimo debe contar con un mecanismo o dispositivo, las actividades realizadas y el responsable de su ejecución. Pero para que operen efectivamente, se debe tener la capacidad de lograr el máximo de resultados al mínimo costo. Pero para que funcionen durante todo el periodo, debemos hacer algunas actividades. Por ejemplo, los sensores de humo debemos hacerles mantenimiento, que la pila la cambiemos, porque en caso de que suceda una emergencia, si no está la pila funcionando, pues no va a funcionar durante todo el periodo. Finalmente, con respecto a los controles, vemos que nuestra evaluación de la efectividad nos tiene que decir si es apropiada, mejorable, insuficiente o deficiente, para después llegar a nuestra conclusión. Nosotros tenemos muchos riesgos inherentes y vamos implementando algunas medidas de control a nivel de entidad, control a nivel de proceso, control a nivel de transacción, para llegar finalmente a que el riesgo residual debe ser menor o igual al apetito al riesgo. Como conclusión, sabemos que la gestión basada en riesgos debemos partir de los objetivos, identificar, medir y priorizar el riesgo inherente, su probabilidad e impacto, evaluar la efectividad de los controles por su diseño y solidez, determinar el riesgo residual, probabilidad e impacto y comparar contra el nivel de tolerancia o apetito al riesgo. ¿Para qué? Para estar permanentemente monitoreando y sobre todo tener un plan B, tener un plan de contingencia y continuidad del negocio. Muchas gracias. Recuerden que asociarse en Colombia no es una obligación, es un derecho en beneficio de nuestra profesión y de nuestro desarrollo personal.